Y hola, espero se encuentren bien. En esta ocasión les traigo un tema bastante peculiar en cuanto al cuestionamiento personal y al crecimiento, desarrollo, autoestima y todo lo que tenga que ver con la vida de uno mismo. Entonces aquí quiero hablarles sobre el problema o los problemas que mantenemos en nuestra vida en general. Todo lo que consideramos problema, pues como todo aquello que nos acongoja, nos lastima, nos duele, nos incomoda o algo que nos saca de nuestro confort. Eso es lo que a veces consideramos como problema, pues como todo este tipo de situaciones. Entonces a veces, dependiendo de la forma en la que el problema viene hacia nosotros, de acuerdo a la responsabilidad en la que cae, ya sea en responsabilidad de otra persona hacia nosotros o de nosotros mismos, vaya, dependiendo del problema. Y qué tan responsables nos hacemos para la solución del problema. Por lo que sí quiero invitarles a que abran ese concepto de lo que piensan de lo que es un problema y cómo lo resuelven. Obviamente depende de la misma situación, de la forma en la que te encuentres. Pero pues al final de cuentas es tu pensamiento afrontando una situación incómoda, una situación que puede llegar a perjudicarte o temes a que sea algo más problemático. Entonces las personas van tratando de solucionarlo o a veces simplemente aceptándolo o normalizándolo, en donde justamente las personas viven conformes con sus problemas. Viven conforme con el conflicto que el problema hace que se pregunten constantemente, oye, ¿está bien esto? ¿Qué tanto me perjudica esto? ¿O de qué manera afronto ese dolor del problema? ¿Y con quién me desquito también, sobre todo? Entonces las personas, pues sin darse cuenta, a veces toman acciones de forma impulsiva o hacen cosas que realmente no solucionan nada, solamente pasan el problema a otra parte. Y quiero que nos cuestionemos esa partecita, el hecho de la forma en la que lo afrontamos. Y aquí es donde quiero empezar a ejemplificar a ciertas cosas que pasan en la vida en general y más en estos tiempos culturales, donde las personas normalizan unas cuantas situaciones. ¿Como cuáles? Como la famosa palabrita tóxica, la toxicidad. El que una persona sea tóxica refiere pues a alguien que piensa de una forma pues coloquialmente conocida como muy venenosa en cuanto a la forma de hablar, de expresarse, de quejarse y de insultar su entorno o a sí mismos, ¿no? Entonces, una persona tóxica manipula su entorno a lo mejor de una forma muy agresiva, muy obligada, o una manera denostativa de describir las cosas, donde termina siendo tóxico, manipulador, cretino, ¿no? Chantajista, violento. Y pues muchas personas podemos ser así en algún punto, pues porque vamos aprendiendo a cómo lidiar justamente con esas emociones que hemos hablado en temas anteriores. Por lo que las personas van coincidiendo pues los problemas que están pasando en cuanto a la forma que tiende a creer solucionarlo o adaptarse y aceptarlo, como estas personas tóxicas. A veces esas personas tóxicas tienden a ser parejas, tienden a ser familias, tienden a ser amistades que mantenemos y nos sabotean constantemente. Nos sabotean porque toman decisiones que no prefieren a nuestra salud, que nos pueden involucrar un problema o una situación inesperada o peligrosa, ¿no? Por lo tanto, entonces esas situaciones, esas personas con las que tú mantienes relación de manera tóxica, aunque creas que no te están perjudicando porque no haces lo mismo exactamente, aunque creas que tú estás bien simplemente por estar ahí ignorándolo y no imitándolos del todo, pero estás aceptando a personas así. Es decir, esas personas se sienten aceptadas por ti, por tu compañía. Entonces necesitas afrontar el hecho de que no podemos estar con las personas si estas empiezan a sabotear todo su entorno, porque ese entorno se empieza a ser hostil y agresivo para ti mismo, pues lo misma.
Por lo que de muchas maneras se puede describir la toxicidad o la forma en la que una persona puede ser tóxica para tu vida. O a veces tenemos que aceptar, como aquí en todos los temas que hemos hablado, pensar o cuestionarnos si realmente somos tóxicos nosotros o nosotras. Porque a veces podemos tener pensamientos muy manipuladores, muy cretinos, muy, ¿cómo decirlo? Berrinchuda. Porque preferimos cosas por no saber lidiar con nuestras emociones. Eso solo es un ejemplo de las personas tóxicas. Pero ahora, ¿qué pasa si el problema está en mí? No son las personas, sino el yo atacarme a mí mismo o misma. Yo tener malos hábitos. Yo tener un pensamiento que me está autosaboteando, que no me deja o no me permite hacer las cosas. Por lo que justamente todos esos pensamientos que tú mantienes como un problema, que es esta partecita de pensar que estás mal o permitir que te hagan mal, es decir, no, pues me lo merezco, o no, está bien, me adapto, es que ya sé, así es él o así es ella, no pasa nada. O caer en el juego de insultar de regreso, de atacar de regreso, pues esa toxicidad, pues no. Pero el punto es ese, permitir un pensamiento o vivir con un pensamiento que nos permite preservar ese problema y sin proponer una solución, sin cambiar. Y aquí es donde quiero proponerles exactamente esa solución al cómo resolver y afrontar tus problemas, cualquiera, tanto personales y sociales. Pero todo es desde el punto de aceptar que necesita un cambio tu vida, la tuya. No la de los demás, porque no tenemos voluntad por los demás. Tienes voluntad por ti. Y tú tienes esa capacidad y esa voluntad de solucionar y cambiar tu entorno para que no sea un problema para ti. Entonces quiero que aceptemos todos que si vivimos y permitimos un entorno que nos problematiza, que nos causa una incomodidad, que nos lastima, que nos duele, que nos mantiene inconformes en nuestro entorno, pero simplemente nos quejamos o lo aceptamos y recibimos esos malos comentarios, esos malos tratos por nosotros o por los demás, necesito que aceptemos, porque pues ese es el objetivo de considerar y llamar las cosas como un problema, porque se detecta el problema para cambiarlo, no para dejarlo ahí. Por eso es un problema, ¿no? Entonces, aprovechando el concepto, aceptar que en el momento en que tú menciones y aceptes y afrontes que tienes un problema, hagas algo al respecto para cambiarlo y no esperes a que el resto cambie por ti, ni para ti. Tú debes cambiar para ti, por tu salud, para saber cuándo alejarte, para saber cuándo aceptarte, para saber cuándo hay que cambiar nuestra personalidad o nuestro entorno, nuestra situación, nuestra voluntad. Entonces, a partir de esa aceptación al cambio, pues empezamos a generar una serie de acciones diferentes a nuestro estilo de vida normativo, normal, pues el constante, el que a veces es automático, el que a veces no pensamos y simplemente decidimos porque así somos, porque toda la vida he vivido así, con un problema encima. Entonces la verdadera solución es simplemente afrontar y aceptar que necesitamos cambiar nuestras acciones, nuestros pensamientos. ¿Hacia qué? Hacia nuestra salud, hacia nuestra paz mental, hacia nuestra tranquilidad y sobre todo hacia nuestra satisfacción de forma saludable. Hacia todos, de forma respetando, valorizando todo, valorando la vida en general, la nuestra y la ajena y la naturaleza en conjunto. Pues para no hacer daño, pues, ¿no? Y no hacerte daño y así, sin ese daño, pues seguir viviendo. Por lo tanto, necesitamos aceptar el problema y dejar de permitirlo, cambiando nosotros, el entorno o el pensamiento. Y esas acciones se van encadenando y pues resulta que va sanando. Porque cuando vuelvas a afrontar un problema no lo vas a ver como un problema, solo un obstáculo que sabes solucionar y darle la vuelta y seguir caminando, seguir corriendo, seguir avanzando y no tropezarte, que no te duela. Obviamente va a haber problemas, situaciones que no controlamos del todo y van a venir inesperadamente porque no tenemos control sobre los demás o nuestro entorno.
pero ya voy a saber detectar esos peligros, esos problemas, y los soluciono. Entonces, mientras más aprenda de un problema, mientras más acepte un cambio o cuando las cosas deben cambiar, pues más fácil se me va a hacer solucionarlos, todos los problemas. Por lo mismo, solo quería eso, que lo reflexionáramos un poco, lo cuestionáramos, y pues así sea el problema que tengas, sea personal, sea social, sea mental, en donde estás pensando, permitiendo una situación que te esté juzgando, que te esté doliendo, que te mantenga insatisfecha, pues a veces tienes que cambiar de enfoque, a veces tienes que cambiar de entorno, a veces tienes que cambiar toda tu vida, empezando por acciones pequeñas, por pensamientos pequeños, por entornos pequeños, diferentes pasos, diferentes personas, diferente tú. Tú también tienes que avanzar y aprender de todo lo que te está rodeando, para tu satisfacción y tu salud. Y créeme que eso te va a permitir seguir adelante, afrontándote y solucionando tu vida para tus objetivos, para cumplir tus metas, para vivir para ti. Y ojo con idealizar, y ahí nos vamos a acompañar en todos los conceptos que hemos estado hablando, y por favor les invito a seguirlos escuchando, a seguirse cuestionando sobre su salud, para seguir avanzando, ¿de acuerdo? Espero tengan pues excelentes días. Nos vemos.